mientras va buscando Mateo capítulo 13, si usted quiere participar, bueno, queremos agradecer a los hermanos, a las familias que participan trayendo flores cada semana, ¿no? Realmente son arreglos muy lindos. Felicitamos a cada familia. Si usted quiere participar y todavía no lo está haciendo, le animo para que por favor puede conversar con mi esposa para ponerse en el rol y usted también pueda, o juntamente con su familia, participar con las flores, trayendo flores cada semana. Y también usted ha visto que hoy se hizo miembro, entonces la familia Mezquite. Si usted, solamente para aclararle, si usted se ha bautizado en esta congregación, inmediatamente usted ya pasa a ser miembro de la congregación. Si usted viene de otra congregación y le gustaría hacerse miembro, bueno, puede conversar con hermano Jesús o puede conversar conmigo para darle los pasos a seguir para que usted también pueda ser miembro de la iglesia y participar y poder ministrar también. Bien, ahora vamos a Mateo, por favor, capítulo 13, Mateo capítulo 13. Estuvimos estudiando, no sé si usted recordará, Mateo 13, las parábolas. En este pasaje encontramos varias parábolas y todas estas parábolas tienen que ver, 7 parábolas en realidad, y tienen que ver con la explicación que el Señor da acerca del reino, es decir, acerca de la iglesia, tienen que ver con la iglesia. Entonces, hace algunas semanas atrás estuvimos viendo la parábola del sembrador. Paramos allí. Si usted se fija, por favor, capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó, junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Bien, entonces Mateo capítulo 13, para tratar de tener la figura completa, el Señor Jesucristo está alojado en una casa, llega mucha gente a querer escucharle, y el Señor tiene que salir a la playa y empieza a predicarle. Se sube en una barca, ese va a ser su púlpito, y empieza a predicar a una gran multitud. Bien, el mensaje que predica a toda esta multitud se encuentra en todo Mateo capítulo 13, ese es el mensaje que va a dar. Y comienza hablándoles con la famosa parábola del sembrador, que ya tuvimos la oportunidad de estudiarla. En medio de este mensaje, continuando con su enseñanza, llegamos al versículo 24, que es la parábola en la cual nos vamos a centrar hoy, la parábola del trigo y la cizaña, versículo 24, Mateo 13, 24. Bien, vamos a estar estudiando la parábola del trigo y la cizaña, y vea por favor, antes de leer este pasaje, el versículo 36. Así como el Señor explicó anteriormente la parábola del sembrador, en el versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Después que Cristo predicó su mensaje, les enseñó todas estas parábolas, el Señor Jesucristo despide a la multitud y regresa a la casa donde estaba alojado, y ahí sus discípulos le piden la explicación, y ahí va a dar la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que es la parábola en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. Pero antes vamos a orar, por favor. Amén. Oramos. Muy bien, versículo 24, por favor. Versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña. Dice así la Escritura. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y tratando de dar una breve explicación. Primero va a dar la parábola y después vamos a entrar en la explicación de la parábola. Amén. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Le parece algo similar a la parábola del sembrador? Sí, ¿no? Ambas parábolas tienen que ver con el tema de labranza. Recuerde, las mismas personas que están escuchando esta parábola son las mismas personas que están en la playa, están en la orilla escuchando el mensaje de Cristo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bien, hay un hombre en la parábola que sale y siembra la buena semilla, y después de cumplir sus labores del campo, estos hombres se van a descansar, y aprovechando la oscuridad de la noche, la Biblia nos dice, el versículo 25, ingresa ¿quién? Otro personaje, un enemigo, lo señala de forma puntual, vino su enemigo, dice, ¿no? Su único enemigo. ¿Y qué hizo? Sembró cizaña dentro del trigo y se fue.
Esto nos muestra dos cosas. Bueno, uno, la presencia del enemigo, pero también nos muestra claramente la astucia del enemigo. ¿Cuándo viene el enemigo? En la noche, ¿no? Cobardemente se oculta en la noche y es donde va a hacer su maldad, sembrar cizaña. Y la segunda cosa que vemos es justamente la que acabo de mencionar, la maldad con la que procede el enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Según el versículo 25, hay un enemigo y quiere perjudicar a este hombre, al buen hombre que sembró la buena semilla. ¿Y qué es lo que hace? Siembra cizaña, siembra cizaña. Ahora, esta, recuerde, era una práctica recurrente cuando había personas en los días del Señor Jesucristo. Cuando había personas que tenían enemistades con alguien, estos enemigos lo que hacían eran exactamente lo mismo. Se metían en las noches y sembraban malas semillas, esparcían malas semillas. Al hacer esto, dañaban, sembraban la mala semilla y se iban. ¿Y qué iba a suceder? Como después lo va a explicar la parábola. Después de un tiempo empezaban a brotar la buena semilla e iba a brotar también la cizaña. ¿Y qué sucedía? Malograban toda la cosecha. Esa era una forma de dañar la cosecha del hombre. Ahora, ejercía muchas veces un daño muy fuerte, porque no solamente le dañaba la cosecha total, sino que a veces incluso, como echaban raíces, después que, imagínese, usted agarra, sembró trigo y de pronto encuentra cantidad de mala hierba. Le malogró la cosecha, le dañó toda la cosecha, pero aún con esfuerzo de pretender recoger la mala hierba, siempre quedaban algunos brotes por ahí y a la siguiente cosecha volvía otra vez a afectarle. Es decir, esto era una maldad, ¿no? Lo que se hacía era una maldad completa, le dañaba toda su cosecha. Recuerde que si se malogra su cosecha, se malograba toda la inversión de meses, la inversión de todo un año de trabajo, se le malograba, ya no sacaba los mismos resultados. Y muchas veces, no solamente de un año, sino a veces de los siguientes años también le seguía afectando. Entonces era una maldad que muchas veces los enemigos hacían, y en este caso la relata esta parábola. Versículo 26, por favor. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces, ¿qué dice? Apareció también la cizaña. Apareció la cizaña. Hermanos, las obras del maligno tarde o temprano se dan de manifiesto. Amén. Siempre se van a manifestar, nunca quedan ocultas. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Vea por favor la sorpresa. Cuando aparece la cizaña, no aparecieron unas cuantas cizañas, unas cuantas malas hierbas, lo cual es común siempre en una cosecha. Si usted ha sembrado, usted tiene campo o ha tenido la experiencia de tener campo o de sembrar, sabrá que las malas hierbas siempre por ahí van a aparecer. Pero este no era el caso. No eran unas cuantas cizañas que aparecieron. El campo, hermanos, estaba saturado de cizaña, lleno de mala hierba. Y es por eso la sorpresa de los siervos. Vienen y estos siervos posiblemente fueron los mismos que participaron en la siembra y le dicen: Señor, pero si echaste semilla de buena calidad, preparamos el campo, hicimos lo mejor, ¿y de dónde se ha saturado? ¿De dónde ha aparecido toda esta mala hierba? El campo está infestado de mala hierba. ¿Qué ha sucedido? Bueno, versículo 28. Y les dijo: un enemigo, de forma puntual, vea, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Ahora, frente a esta circunstancia, imagínese, usted ha labrado su campo, ha trabajado arduamente, de sol a sol, el campo está muy lindo, la tierra está preparada, salió, sembró semilla y está esperando que brote. Y empezaron a dar los primeros brotes. Usted está contento. El campo se ve verde, pero de pronto siguió creciendo y se da con la sorpresa de que su campo está infestado de mala hierba. ¿Cómo reaccionaría? Viendo los siervos: ¿quién ha hecho esto? Semejante maldad. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién pudo haber sido? Y el dueño identifica de forma puntual: un enemigo. Ha sido mi enemigo el que hizo esto. ¿Quieres que vayamos y arranquemos? Ahora imagínense la labor titánica que tendrían que hacer en ir y arrancar planta por planta. ¿Y qué les dijo el dueño? ¿Qué les dijo? Que no. ¿Por qué? Versículo 29.
No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El amo del campo, el dueño del campo, tenía una visión mucho más amplia. Ellos dicen, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer, se nos va a terminar de malograr la cosa, por lo menos tratemos de recuperar algo. No, le dice, espérate, deja que crezca. No vaya a ser que cuando arranquemos la cizaña por ahí nos confundamos y podemos arrancar también al trigo. Bien, versículo 30, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recordemos que uno de los problemas con la mala hierba, había uno en particular, a la cual se llamaba trigo venenoso. Y esta mala hierba era muy similar al trigo, por eso se llamaba trigo venenoso. Y eso es lo que hacía mucha gente de mala fe, eso es lo que hacía, infestaba los campos de este trigo venenoso. Entonces cuando brotaba parecía que era trigo, se miraba como trigo. Pero el problema venía más adelante, en el momento de dar fruto. El trigo empezaba a crecer su espiga y daba el fruto correcto, pero este trigo venenoso no. Entonces era más fácil poder identificar en el momento de la siega que en el momento mientras las plantas iban creciendo, porque aparentemente se miraban igual, y eso es lo que dice el dueño. No las vamos a arrancar porque se ven igual, tendrían que ser, es decir, vamos a traer gente especializada. Note que dice, van a venir segadores, otras personas, para que puedan identificar claramente la mala hierba, la cizaña, del trigo. Van a recoger primero la cizaña y después el trigo, y la cizaña va a ser quemada. Gente especializada. La selección entonces sería más fácil y no había peligro de confundir la planta del trigo con la cizaña, ¿verdad? Muy bien, seguimos avanzando, por favor. Esta es la parábola, ¿no?, que cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el reino? Recuerde que todas estas parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13 tienen que ver con el reino. ¿Y cuál es el reino? Era un misterio que Dios estaba revelando. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Muy bien, terminó el Señor Jesucristo de enseñar y ya era tarde posiblemente y despidió a la multitud. Y la multitud se fueron a sus casas. El Señor Jesucristo regresa a la casa donde estaba alojado, pero los discípulos, parece ser por el versículo 36, estaban consternados. Había algo que no pudieron asimilar, había algo que no podían entender. ¿Y qué piden? Versículo 36, explícanos. ¿Qué cosa querían que les explique? Vea por favor en su Biblia, versículo 36. ¿Qué querían que les explique? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Nota que no dice explícanos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dice? Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Había algo que ellos no podían entender. ¿Qué es lo que ellos no podían entender? Había algo que les causó mucha curiosidad. ¿Por qué el hombre, el dueño en la parábola, el dueño del campo, por qué no permitió que se recoja juntamente, que cuando le ofrecieron los ayudantes sacar la cizaña del campo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que la cizaña quede hasta que el campo se desarrolle, hasta que dé su fruto? ¿Por qué no lo hizo? No tiene sentido, no tiene lógica. Si es que el hombre hubiese arrancado toda la cizaña, posiblemente iba a perder algo de grano, pero en realidad se hubiese tratado de rescatar la mayor cantidad de trigo. ¿Por qué tuvo que esperar hasta el final? No tiene sentido. Es por eso que los discípulos dicen, ¿puedes explicarnos por favor la parábola de la cizaña? Note que no se centran en el trigo, se centran en la cizaña. Entonces eso no les cabe en la mente, no pueden entender qué es lo que está pasando. Muy bien, el Señor Jesucristo entonces nos va a dar la explicación a esta parábola. Versículo 37 al 39, por favor. Versículo 37 al 39. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo y la siega es el fin de los siglos y los segadores son los
ángeles. Muy bien, vamos a desglosar esto por un poco. ¿Quién es el sembrador? Versículo 37 en adelante, por favor, ayúdeme a identificar. ¿Quién es? Fíjese, ¿quién es el sembrador? El Hijo del Hombre, en este caso, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo frecuentemente va a hacer alusión a este título, el Hijo del Hombre. Ahora, este es un título muy especial. ¿Por qué? Porque está relacionado con Jesús, está relacionado, se identifica maravillosamente con el hombre perfecto. Cuando Cristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, está hablando del hombre perfecto. Bien, está hablando del segundo Adán, está hablando de un título al cual los judíos identificaban claramente como el Mesías. Entonces, ¿cómo se presenta a sí mismo el sembrador? El que va a sembrar, ¿quién es? El Hijo del Hombre, ¿no? El hombre por excelencia, ¿no? El hombre por excelencia. Bien, este es el Hijo del Hombre. Muy bien, el campo. ¿Quién es el campo? ¿Qué representa el campo? El mundo. Note por favor, no la iglesia. No la iglesia, el campo es el mundo. Bien, entonces, ¿dónde sale el sembrador a sembrar? El Hijo del Hombre, ¿dónde siembra? En el mundo, no en la iglesia, siembra en el mundo. Bien, ¿y qué es lo que va a sembrar? La buena semilla. ¿Y qué representa la buena semilla? Los hijos del reino. Dicho en otras palabras, los creyentes. Amén. Entonces, el sembrador va a sembrar la semilla, a diferencia de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda? En la parábola del sembrador la semilla era el evangelio. En este caso son los creyentes. Ya el evangelio llegó a la vida de las personas y ahora son las personas quienes representan la semilla. Entonces, el sembrador está en el mundo, sembrando ¿qué? Sembrando creyentes. Sembrando creyentes. Note, hermanos, Dios nos ha puesto donde vivimos, donde estamos, no es resultado de la casualidad. Dios ha esparcido su semilla por todo el mundo. ¿Y quién es su semilla? Según la parábola, los creyentes, los hijos de Dios. Dios no nos esparció, se da cuenta, dentro de la iglesia. Dios nos ha esparcido en el mundo. Imagínense, ha esparcido a creyentes en diferentes naciones, en diferentes pueblos, en diferentes etnias. En nuestra localidad nos ha esparcido en diferentes situaciones, en consultorios médicos, nos ha esparcido en fábricas, nos ha esparcido en talleres, nos ha esparcido en casas, en barrios, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos testimonio y que como semillas demos fruto. Amén. Así que, hermanos, recordemos, no estamos en el mundo por accidente. No estamos en el mundo por accidente. A veces nosotros podemos decir, cuando yo me vine a este país, recuerde, usamos esa expresión y entendemos a qué nos referimos, pero detrás de yo me vine a este país, o cuando yo me vine a este país, ¿quién está? Está la mano de Dios esparciendo a sus hijos. Amén. Y cuando salimos de este país, ¿estará la mano de Dios? Por supuesto que sí, está la mano de Dios esparciendo a sus hijos en diferentes lugares. Es decir, Dios siembra a los creyentes en diferentes partes del mundo, la buena semilla. No estamos en el mundo por accidente. Bien, la cizaña, según el pasaje, versículo 37 al 39, ¿quiénes son la cizaña? ¿Quiénes? Los hijos del malo. Vea el título, por favor, los hijos del malo. Entonces, ¿quién será esta cizaña? ¿Se acuerda? El trigo malo. ¿Quién es esta cizaña? Diablo. A ver, ahí está. ¿Es el diablo la cizaña? No. ¿Qué nos dice la Escritura? Son los hijos del malo. ¿Y quiénes son estos hijos del malo? Muy bien, los que no creen en Dios, exacto, no son creyentes. Los no creyentes, los hijos del malo. ¿Qué más podríamos decir acerca de esta cizaña? ¿Se acuerda de la cizaña? ¿A quién se parece la cizaña? Cuando empieza a brotar, ¿se acuerda? El trigo falso. ¿A quién se parece? Se parece al trigo, se parece al creyente. Entonces, ¿de quién está hablando la cizaña? Falsos creyentes, falsos cristianos. Recuerde, la cizaña no es un drogadicto, no es una prostituta, no es gente de mal vivir, no es gente liberal. ¿Quiénes son la cizaña? Son personas inconversas, personas que no han conocido realmente a Dios,
falsos cristianos. Eso es la cizaña, falsos cristianos. Ahora, note por favor que cada vez que Cristo siembra un verdadero cristiano, Satanás también siembra falsos cristianos. ¿Dónde están estos falsos cristianos? ¿Se acuerda de cuál es el campo? Relaciones en el mundo. ¿Dónde están los falsos cristianos? Esparcidos, conviven con los hijos de Dios. Comparten escuelas con nosotros. Comparten iglesia con nosotros. Comparten restaurantes con nosotros. Comparten trabajo con nosotros. Están esparcidos por todas partes. ¿Se acuerda? El Señor esparció a sus hijos ¿dónde? En el mundo. ¿Y dónde esparció la cizaña Satanás? En el mundo. En el mundo. Entonces, cada vez que Dios siembra a un creyente, Satanás también viene y siembra a un falso creyente, a un falso cristiano. Qué interesante que Satanás, hermanos, la estrategia de Satanás se da cuenta que no, por hacer daño, no puede desarraigar a los verdaderos creyentes. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Fue y dañó la cosecha? Piense, el enemigo tenía muchas cosas para hacer. El enemigo hubiese podido, muy bien, el hombre sembró la buena semilla. El enemigo pudo haber esperado que esta buena semilla crezca y pudo haberse metido de noche y destruir la buena semilla o las plantas, ya, ¿no? Pudo dañarlas, pero no lo hizo. Pudo haber quemado, cuando ya estaba el trigo, pudo haber quemado, incendiado el campo, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no puede tocar a un creyente. Satanás no puede él no puede desarraigar a un creyente. Sí puede sembrar falsos creyentes, pero no puede tocar al verdadero creyente. Así que si usted, hermano, es un creyente, ha puesto su fe realmente en Jesucristo, recuerde una cosa, Satanás no nos puede tocar. Estamos 100% seguros en Cristo. Satanás no tiene facultad de quitar nuestras raíces de Cristo. No tiene poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Siembra. Dice, no, lo que voy a hacer es voy a sembrar mala semilla, malos cristianos falsos. Eso es lo que va a hacer. Muy bien. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Que la buena semilla hay que cuidarla, protegerla. La mala semilla crece sola, ¿no? Y eso es la realidad en la que vivimos. Muy bien, el enemigo, ¿quién es el enemigo? ¿Qué dice la Escritura? Fíjese en su Biblia. ¿Quién es el enemigo? Su enemigo, dice, un enemigo. Está hablando de un solo enemigo. ¿Quién es? El diablo. Exacto, el diablo. Entonces, el sembrador en esta parábola, ¿quién es? El sembrador. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. La semilla, los creyentes que han sido esparcidos por el mundo. La cizaña, los cristianos falsos, o los falsos cristianos que han sido sembrados por Satanás. Y vea qué dura que es la palabra de Dios. ¿Qué les llama? Los hijos del malo. Los hijos del malo. Está hablando de los hijos del malo. ¿A quién pensaríamos que haría alusión de forma primaria? Este parece hijo del diablo. ¿A quién diríamos? Es fuerte, ¿verdad? Los hijos del malo. ¿Llama a quién? A una persona mala, ¿no? Perversa. Pero note que está poniendo este título ¿a quiénes? Entre comillas. A gente religiosa. A gente buena. ¿No? En apariencia buena, religiosa, que se confunden con los cristianos. Uno piensa, este debe ser cristiano. Y posiblemente sea un hijo del malo. Vea la estrategia. Por eso, hermanos, que es importante, piensen esto. A veces nosotros podemos decir, no, pero debemos juntarnos con todos los creyentes, porque todas las denominaciones no se juntan, ¿no? En un solo grupo, en un solo movimiento. ¿Sabe por qué? Porque al hacer esto corremos el riesgo de juntarnos con falsos cristianos. Pero todos debemos ser un solo pueblo. Estamos hablando de los de afuera. Por eso es que tenemos que ser celosos con la sana doctrina. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, es realmente un cristiano. Después vamos a ver el pasaje. Usted se acordará cuando el Señor Jesucristo dice, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo?
Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo aquel que dice Señor, Señor, quiere decir que sea un creyente. No todo aquel que habla de la Biblia, no todo aquel que tiene una Biblia bajo el brazo, quiere decir que automáticamente ya es un cristiano. Cuidado. Puede ser un hijo del malo, puede ser un falso cristiano y él mismo ni cuenta se da que es un falso cristiano. Él está convencido de que realmente es un cristiano. Y esa es la estrategia, hermanos, de Satanás. Vea, la estrategia que más réditos le da a Satanás son las religiones, es la moralidad, es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. A veces pensamos que Satanás está detrás de los grandes males, está detrás de las drogas, inventando toda especie de males, y sin duda lo está, todo tipo de perversiones, y sin duda lo está. Pero ve, el negocio que más resultados le da tiene que ver con la religión, tiene que ver con camuflar las verdades espirituales, con crear falsos cristianos. Vea esto, no tenemos tiempo para dar todos los pasajes, usted los puede anotar, pero ¿habrá creyentes falsos? Por supuesto, la Biblia misma nos dice, puede anotar, 2 Corintios 11:26, el apóstol Pablo decía, falsos hermanos, hablaba de falsos hermanos. Satanás tiene falsos creyentes. ¿Habrá un falso evangelio? El evangelio es uno solo, pero Gálatas 1, del 6 al 9, Gálatas 1, del 6 al 9, nos habla de un evangelio diferente. Satanás también tiene su evangelio. Recuerde que es el príncipe de la imitación. Él tiene falsos cristianos, así como hay falsos cristianos, hay un falso evangelio. ¿Habrá una falsa justicia? Por supuesto. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3, dice creyendo su propia, estableciendo su fe en su propia justicia. Una falsa justicia. Justificados no por Cristo, sino una falsa justicia. ¿Satanás tendrá falsos ministros? Sí. Por supuesto. Usted puede anotar 2 Corintios 11, versículos 14 al 15. 2 Corintios 11, 14 al 15. Cristo dijo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces en el mismo pasaje nos habla acerca de sus falsos ministros. Falsos ministros. ¿Satanás tendrá una falsa iglesia? Sí. Por supuesto. Puede ver Apocalipsis 2.9. Apocalipsis 2.9. Hasta tiene un falso Cristo, el anticristo, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tiene un falso Cristo. ¿Se da cuenta cómo ha camuflado todo? Todo lo tiene falso. Falsos creyentes, tiene un falso evangelio, tiene una falsa justicia, tiene falsos ministros, tiene una iglesia falsa, tiene un falso Cristo para engañar a las personas. Esa es la función del maligno, engañar a las personas. Muy bien, continuamos, por favor, continuamos. Versículo 39 al 42. ¿Qué sucederá con la cizaña? 39 al 42. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Y los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, note que esta es la explicación, ya no es la parábola en sí, es la explicación que Cristo está dando. Entonces, ¿qué va a suceder? El hombre salió, sembró, contaminó. Así Satanás, el enemigo, vino y contaminó en el mundo. Sembró juntamente con los verdaderos creyentes los falsos creyentes. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder según el versículo 39 en adelante? ¿Qué va a suceder? A ver, fíjese por favor. ¿Perdón? Los ángeles los dejarán de su reino a todos los que se sirven de justicia. Amén. ¿Qué va a suceder? Los ángeles son los segadores. Van a recoger a toda la cizaña. Y a todos los que hacen iniquidad, dice. A toda la cizaña. Van a venir y los van a recoger. Es decir, se va a separar los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Los falsos creyentes van a ser. ¿Y qué va a suceder a continuación? Serán quemados. Eso es lo que dice la Escritura, serán quemados. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Note por favor, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo? En el fin del siglo. En el fin del siglo.
no ahora, sino en el fin del siglo. Hermanos, qué importante es poder determinar si realmente somos creyentes auténticos, verdaderos. Amén. Piense esto, yo siempre recalcamos lo mismo, pero piense en esto. ¿Habrá la posibilidad de que sea cizaña? ¿Podría estar usted confundido pensando que usted es trigo cuando en realidad es cizaña? ¿Se ve como un creyente? Hasta en muchas cosas actúa como un creyente, se viste como un creyente, congrega en la iglesia con creyentes, pero posiblemente no sea creyente si no sea cizaña. Nuestros hijos, la gente con la que convivimos, ¿son realmente creyentes o habrá la posibilidad de que sean cizaña? No, pastor, eso es imposible, imposible. Yo pongo las manos al fuego por mi esposa, por mis hijos, por mi familia. Imposible, ellos no pueden ser cizaña. No, hasta el nombre mismo suena feo, cizaña. ¿Cómo van a ser cizaña? Ellos son creyentes, son trigo puro, limpio, son 100% trigo. ¿Seguro? Sabe que siempre tendremos que hacernos la pregunta, hermano. Tenemos que estar 100% seguros si hemos puesto nuestra fe en la obra de Jesucristo. Si estamos descansando en la justicia de Cristo o en nuestra propia justicia. Si hemos creído realmente el verdadero evangelio. Si es que estamos en la verdadera doctrina, necesitamos pensar en ello. Porque hay la posibilidad de que hayamos sido engañados. Cabe la posibilidad de que pensemos que somos creyentes, hermanos, y no lo somos. Y vea cuál será el trágico destino para aquella persona. Estamos hablando de personas morales. Estamos hablando de personas religiosas. Estamos hablando de personas buenas, entre comillas. No estamos hablando de delincuentes. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que serán sacados y echados, ¿dónde? Al lago de... serán quemados. Serán quemados. ¿Sabe que Cristo habló más veces del infierno que del cielo? Y cuando Cristo habló del infierno, está hablando de una realidad puntual. Fíjese en Marcos 9:44, por favor. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Dio elementos puntuales acerca del infierno. Yo sé que es un tema que no nos gusta escuchar y que posiblemente nos da miedo, pero recuerde, con alguna función está advirtiéndonos la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Cristo del infierno desde el 43? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtate, de mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego, ¿qué dice, hermano? Que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cristo habló de forma literal de un lugar donde el infierno, donde el fuego nunca se apaga, de un tormento eterno. ¿Es fuerte? Sí, pero eso es lo que mencionó el Señor Jesucristo. Fíjese en Mateo 25:41, es eterno. Mateo 25:41, es un lugar eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Es un fuego, hermanos, eterno. Va más allá de nuestra mente el poder comprender un fuego eterno. Y en Apocalipsis nos dice que es un lago de fuego que arde con azufre. Allí será el lloro, dice la Escritura, y el crujir de dientes. Imagínense, no hay forma de poder imaginar la tortura que representará el infierno. Vuelvo a repetir, no es una parábola. Recuerde que esto ya es la explicación de la parábola. Hay gente que podría decir, pero eso está hablando en el sentido alegórico. No, ya está dando la explicación y está hablando de un lugar puntual con características puntuales, hermanos. Es un lugar terrible. Recuerde que en el infierno no hay amistad, no hay compañerismo, no hay consuelo. Esa idea popular, esa idea equivocada, pagana, donde piensan que el diablo está reinando en el infierno y todos los que están en el infierno están disfrutando de placeres carnales, eso es falso. Eso es falso, empezando por Satanás. Nadie se está deleitando, muy por el contrario, solamente hay tormento eterno, día y noche. Apocalipsis 20:10, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay crujir de dientes? Por la desesperación, por el dolor, por el remordimiento, quizás por todas estas cosas.
Es un lugar terrible. Ahora recuerde, ¿para quiénes está preparado esto? ¿Quiénes van a ser echados? ¿Quiénes van a arder eternamente? ¿Y dónde? ¿Para quiénes será el lloro y el crujir de dientes, hermano? ¿Para quiénes? Bueno, no solamente para la gente mala, para Satanás, para sus ángeles, y para quiénes, para falsos creyentes. Personas buenas, vuelvo a repetir, entre comillas. Personas honestas. Personas que no hicieron nunca daño a nadie. Personas que se confundieron como cristianos. Personas a las cuales nosotros pensábamos que eran cristianos. Y que llevaron una vida muy moral, una vida de muchos buenos padres, buenas madres de familia, buenos elementos para la sociedad, pero no eran auténticos creyentes, no eran auténticos cristianos, no habían puesto su fe únicamente en Jesucristo como su Salvador. ¿Ahora entiende por qué le da tanto rédito a Satanás las religiones? Porque Satanás ofrece mucho tipo de religiones, mucho tipo de credos, siempre y cuando no crean en el verdadero evangelio. Siempre y cuando las personas estén involucradas en ganar la salvación a través de su propia justicia, Satanás está contento. Porque esa no es la esencia del verdadero evangelio. Siempre y cuando crean en algo o en alguien, menos únicamente en Jesucristo, no hay ningún problema. ¿Y cuándo sucederá eso? Al final del siglo. Hermanos, pero ese no es el tiempo ahora. Recuerden una cosa, la iglesia, hermanos, no es para juicio, la iglesia es para evangelizar. A nosotros no nos toca determinar quién es creyente y quién no es creyente. A nosotros lo que nos toca, ¿sabe qué es? Sembrar la palabra. Esa es la parte que nos toca. A lo que nosotros nos toca es evangelizar. No somos detectives, somos evangelistas. Compartir la palabra. Así que terminando el servicio, no vaya a casa pensando, y el hermano fulano de tal, a mí me parece que ese es cizaña. Yo creo que ese es cizaña. A nosotros no nos toca, hermano. Y si tiene dudas, acérquese y compártale el evangelio. Amén. Mi vecino, ese es cizaña, pero cizaña de la mala. ¿Verdad? Ese sí no parece ni trigo ni nada. Evangelicémoslo. Hablemosles de Cristo. Llegará su momento y por gente especializada, ¿quién utilizará Dios? A sus ángeles, no a los creyentes, para determinar si él es o no es cristiano. Recuerde que los cristianos no estamos calificados en ninguna manera para definir quién es y quién no es cristiano. Nuestro juicio puede ser falible. Por eso el amo en su misericordia que dijo, ¿los arrancamos, Señor, de una vez? No, todavía, porque no estamos en tiempo de juicio. Vendrá el momento de juicio con personas especializadas para poder determinar con claridad quién es creyente y quién no es creyente. Imagínense, si Dios nos hubiera dado el criterio, ¿los arrancamos, Señor? Arránquelos. ¿Qué atrocidades no hubiéramos cometido? ¿No? La historia da testimonio de eso. La Inquisición, por ejemplo. ¿A cuántos creyentes, a cuántos trigos arrasaron con un falso deseo de pensar, no, este no es creyente porque no se establece según nuestras normas? Al fuego, a la hoguera. ¿A cuántos inconversos? ¿A cuántos, por ejemplo, en el tema de las cruzadas? ¿Cuánto daño se hizo en nombre de la religión? Por querer pretender, no, este sí es cristiano, este no es cristiano, este sí es bueno, este no es malo. No, hermanos, a nosotros nuestro juicio es falible. Gracias a Dios que no nos permitió a nosotros, sino imagínense las atrocidades que cometeríamos. El hombre no está calificado para determinar quién es trigo y quién es cizaña. El Señor lo hará en su momento, pero mientras el Señor lo hará, y lo hará a través de los ángeles, y le aseguro, el Señor no se equivocará, no se va a equivocar. Por eso que en nuestra parte no estamos en un momento, en una era o en una etapa de juicio, estamos en una etapa de misericordia. ¿Se da cuenta que el mismo Señor Jesucristo no ejecutó su juicio? Él vino en esa parte de la historia, de su historia, a traer ¿qué? Un mensaje de compasión, de misericordia. Cuando habló con Judas, pudo haberlo condenado, sin embargo le dio oportunidad hasta el final. Cuando estaba siendo crucificado, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un mensaje de compasión, un mensaje de misericordia.
Por eso es que a nosotros, hermanos, en esta época no nos toca ejecutar juicio, no nos toca condenar a las personas, nos toca sembrar la palabra, sembrar la palabra. ¿Cómo combatimos la cizaña? ¿La arrancamos? No, olvídese de arrancar la cizaña. La mejor manera de combatir lo que el enemigo ha hecho es sembrar la palabra, compartir el evangelio. Amén. Para terminar, versículo 43. Pero la parábola no termina con malas noticias, termina con muy buenas noticias. Versículo 43. Entonces los justos, ¿qué? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Viene el hombre, el dueño del campo, y con sus ángeles va a cegar, va a separar el trigo de la cizaña. ¿Qué va a hacer con la cizaña? Será arrojada y quemada en su totalidad. ¿Y qué va a hacer como el trigo? ¿Quiénes representan el trigo, se acuerda? Los creyentes. Así como unos irán al castigo eterno, los creyentes iremos a la gloria eterna. Dice, resplandeceremos como el sol. Hermano, si usted es creyente, tenga plena seguridad de cuál es nuestro destino. Nuestro destino es eterno. No porque seamos buenos, sino porque pusimos nuestra fe única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y es más, nos lanza una advertencia para que tomemos en serio la cosa. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión no quiere decir otra cosa sino medite. Preste mucha atención. Piense en esto porque es sumamente importante. ¿Y en qué tenemos que meditar? En dos cosas puntuales. Primero, ¿soy realmente trigo? ¿Soy realmente hijo de Dios? Cuando empiezo a examinar mi vida, puedo identificar un momento en el cual yo me arrepentí de mis pecados y confié única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo, y en el sacrificio de Cristo puse mi fe descansa en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Soy realmente un creyente, un hijo de Dios? ¿Mi vida es evidencia del cambio que Dios ha producido en mi vida? Si no lo es, hermano, piense. Es mil veces tomar la decisión y decir, creo que no soy creyente. Cabe la posibilidad que esté confundido, busque ayuda espiritual, hermano. Yo estoy más que dispuesto, hay hermanos que están más que dispuestos a poder ayudarle a descubrir a través de la Escritura, a que usted tenga la certeza plena de que usted es un hijo de Dios. La Biblia nos habla de esa seguridad. Pero no lo deje para mañana, recuerde, estamos hablando de su vida eterna. El que tenga oídos para oír, oiga. Segundo, si usted está 100% seguro que usted es un creyente, recuerde, hay otras personas que necesitan el Evangelio. Dios nos puso en el mundo, no nos sembró en la iglesia para estar metidos en cuatro paredes, para estar pensando en nosotros mismos. Dios nos ha sembrado a propósito en el mundo para hablar a otros de Cristo. No para traer un mensaje de condenación, sino para traer un mensaje de salvación, para hablar a otras personas que la necesitan. Somos sembrados para poder producir fruto. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar.